el procedimiento. Ya, chiquillos, miren, una vez que tenemos la planilla digitalizada, como aparece ahí, sí, hasta junio. Voy a hacerlo hasta junio porque el promedio vamos a ocupar la función promedio y vamos a ir sacando algunos valores ocupando las funciones que ya hemos trabajado y las cuales hemos ido, o ustedes han ido reforzando también con el profesor Raúl. Yo les dije que para sumar existían varios métodos. Estaba la autosuma, que lo hacía de manera directa. Estaba el método manual, que era con el cual yo confeccionaba mi propia fórmula. Y estaba la función suma, que es la fx que está acá, para poder realizar una suma. El primero que voy a ocupar va a ser el autosuma. ¿Ya? Yo primero lo primero que hago siempre, me posiciono en el lugar donde voy a dejar el resultado. Ya voy a sacar el total del mes de febrero. Entonces me pongo ahí, en este caso me pongo en C9, como indica ahí el posición de rango. Voy a elegir el autosuma y si se dan cuenta, automáticamente cumple la condición, que era la que habíamos explicado en la clase anterior, que tienen que estar todos los valores ubicados en la misma fila o la misma columna para trabajar con el autosuma. ¿Qué es lo que me está mencionando acá en la fórmula? Es igual, recuerde que la sintaxis de una fórmula siempre parte con el signo igual. El nombre de la función, que en este caso es la función suma, abro paréntesis y me indica el rango de valores que va en este caso a sumar. Y el rango de valores está entre A, en este caso, ¿cierto? Que es la columna, o sea, el vendedor A, pero el rango de valores está entre C, que es la columna, fila 3, C3, hasta C8, que es lo que muestra ahí. Una vez que tengo seleccionado, recuerde que siempre me va a salir como esta línea segmentada de puntuación alrededor de los valores. Una vez que lo tenga listo, yo aprieto el Enter. El Enter es como el signo igual de la calculadora y automáticamente confirmo el resultado. ¿Ya? Así voy a obtener la suma. Ahí usted lo va practicando también en su casa. Me va mencionando si le va resultando y todo. Vamos a tener la suma con el método más sencillo. La otra forma de sumar, me voy a colocar acá en marzo. Voy a colocar en marzo para hacer el cálculo del total. Y vamos a elegir las funciones, que está acá en la barra de fórmulas o aquí en fx donde dice insertar función. Vamos a elegir la que dice función suma. Generalmente, por defecto, están acá las que fueron usadas recientemente y ahí aparecen todas. Si no está ahí, yo tendría que buscarla. Puedo escribir acá arriba el nombre de la función o puedo yo pinchar acá y aprieto la tecla S y me va a llevar a todas las que son con S. En este caso la tengo acá. Entonces pincho la función suma, le pongo aceptar. Me aparece este cuadro de argumentos que me permite o me sugiere seleccionar valores para sumar. Entonces para seleccionar los valores yo pincho acá en ese cuadro de argumentos, selecciono desde D3 hasta D8, que son los valores que debería sumar. Si se dan cuenta acá me muestra el tiro en el cuadro de diálogo, es igual suma de 3 a D8. Vuelvo con esta pestañita roja, esta flecha roja que aparece ahí en ese cuadro y automáticamente me muestra acá el rango, me muestra los valores que está tomando para la suma y me muestra el total. Entonces yo acepto y automáticamente yo tengo el resultado de la suma ocupando la función suma. La otra forma es con el método manual, escribiéndola. Es igual, escribo suma, abro paréntesis, selecciono el rango de valores que voy a sumar, completo todos los valores, cierro paréntesis y le pongo el enter. Siempre para poder escribir yo o hacer una suma, yo necesito manejar los valores y saber de que, por ejemplo, cada vez que voy a iniciar yo una suma o una función, la que sea, y yo la voy a escribir,
tengo que empezar con el signo igual. Es un requisito, es una condición. Si no coloco el signo igual, la verdad que la fórmula no va a funcionar. La va a tomar como un texto cualquiera. No va a entender de que usted está elaborando una función porque como no tiene el signo igual, no lo hace. Les pregunto, ¿les funcionó hasta ahí las sumas? ¿Van bien sumando todos los que están siguiendo el ejercicio conmigo? ¿Me pueden responder ahí por audio para no ver Y el yo voy chat? bien. Ya, súper. Yo Mira, también. algunos me están poniendo ahí el pulgar. Miren, yo les voy a enseñar un truco. ¿Quieren aprender un truco, no? ¿Quieren aprender una magia? Ya. Me voy a borrar las sumas que hice. Voy a borrar eso igual. ¿Lo vieron o no? ¿Vieron la magia? Pasó ahí. ¿No la vieron? Ya, miren. Chao. Cuando yo por ejemplo, hago la suma, o ya la he hecho, por ejemplo, tengo esta, yo puedo extender la fórmula. Automáticamente puedo hacerla como de un viaje todas. Pero para ello necesito dominar primero, saber cómo hacer la primera o la segunda, para que el computador entienda de que tiene que repetir la operación. Dentro de la celda existen varios como cursores. Los cursores son las flechitas. Por ejemplo, acá se activa este cursor, entre medio se activa esa flechita que me ayuda, ¿cierto?, a extender la columna, la fila. Si me pongo acá hasta la de la fila, si me pongo acá en el centro aparece como una cruz blanca. Y si me pongo acá en la puntita, en el borde inferior del lado derecho, aparece como una cruz negra, ¿cierto? ¿Le aparece a ustedes? ¿Me van respondiendo si le aparece? En ese puntito de la celda, al final, aparece una cruz negra. ¿La ven o no? Aquí donde está la celda abajito. No las que tienen flecha hacia arriba, hacia abajo, sino que la cruz negra. Si me puede responder con audio. Sí se ve. Ya, ok. Sí. Sí. Si yo pincho esa, yo mantengo presionado con el botón izquierdo esa flechita y yo la arrastro hacia donde quiero que me deje los resultados y después la suelto, los saca automáticamente. No sé si se dieron cuenta de lo que se hizo. Yo me pongo acá busco esta cruz, ¿cierto? Esta cruz negra que aparece ahí. La mantengo presionada con el botón izquierdo del mouse y la arrastro, me desplazo hasta junio, en este caso donde tengo yo los valores, y la suelto. Y automáticamente los suma automáticamente. ¿Le resultó o no? ¿Le funcionó? ¿Me avisa? Sí, sí me funcionó. ¿Ya? ¿A quién no le funciona? Para repetirlo. La idea es que les quede claro. A mí sí. Ya, súper. Es sencillo. Igual funciona cuando yo trabajo con una Yo no secuencia. vi cómo lo hizo. ¿Ah? ¿No escuché? No vi ¿Joaquín? cómo lo hizo. Ya lo voy a repetir de nuevo. Ya voy a borrar estos valores. Voy a poner en la última fórmula que ocupé, en el resultado de la última fórmula, que en este caso es la de febrero, el total de febrero. Voy a buscar en la parte inferior derecha de la celda, aparece esta cruz negra. Le voy a hacer un clic y voy a mantener presionado el botón izquierdo y me voy a desplazar, me lo voy a arrastrar hacia junio, el total de junio. Después lo suelto y tengo automáticamente los resultados. ¿Ya? Eso es para extender la suma, así es más rápido. A veces tengo una cantidad de valores que tengo que sumar y para no estar haciendo la fórmula una a una, basta con que haga la primera, bien hecha, y después yo arrastro la operación y el programa entiende de que tiene que repetir. Esta es una secuencia repetitiva, lo hace esa cruz negra que aparece ahí. Entonces automáticamente me está entendiendo el computador de que tiene que replicar el procedimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer una secuencia numérica, tengo que escribir montones de números para el lado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera repetir el 1, basta con que ponga el 1 acá y lo arrastro con esa misma fecha y repito el 1.
Si yo quiero repetir el 2, pongo el 2 ahí y también hago lo mismo, me repite el 2. Está haciendo así de esa manera secuencia repetitiva, se está repitiendo algo. Eso es lo que hace esta cruz negra que aparece ahí. Pero si yo selecciono 1 y 2, automáticamente, si selecciono 1 y 2 y lo arrastro, automáticamente el computador entiende que es una secuencia no repetitiva, sino que aumentativa. No sé si se dio cuenta de lo que pasó ahí. Por ejemplo, cuando yo pongo solo un número y lo arrastro, me repite ese número. Pero si yo selecciono ambos valores, 1 y 2, y lo arrastro, automáticamente entiende que como tiene una secuencia de 1, después viene el 2, entiende que si yo lo arrastro va a ir aumentando de 1 en 1. No sé si se entiende la lógica de cómo es el arrastrar. Miren, yo puse 2 y 4. Lo arrastré y automáticamente lo fue aumentando de 2 en 2. No sé si se dieron cuenta de eso. Por ejemplo, yo puse el 2 y el 4 como valor. Lo seleccioné los dos, el 2 y el 4, dejé el 1 fuera. Y ahí yo lo extiendo. Automáticamente, al yo extender y generar la secuencia aumentativa, él entiende que como el primer rango era 2 y el segundo era 4 y hay una diferencia de 2, él va a ir aumentándolo de 2 en 2. Vamos a seguir retomando este tema. Yo expliqué acá la secuencia repetitiva y aumentativa, que es lo que me genera esta posición de rango. Incluso si yo quisiera hacerlo como todo de una, yo lo podría como extender, ¿ya? Y así voy llenando yo de manera progresiva y mucho más rápido, ¿ya? Yo lo expliqué más que nada para que lo hiciéramos con la fórmula. Vamos a volver a hacer la de máximo y de mínimo. ¿Se acuerdan que la función máximo lo que hace es devolver el valor máximo? Y la función mínimo devuelve el valor mínimo de este rango como de valores. Voy a volver a explicarlo, aunque esto ya lo había explicado en la clase anterior. La función máximo, yo elijo acá la función máximo, la busco y elijo, ¿cierto?, el rango de valores que yo voy a ocupar la función máxima. Solo valores, no el total, porque el total es otra fórmula. Podría marcar error si yo ocupo una fórmula ya predefinida. Entonces ahí me van a devolver o me devolvió el valor máximo. Esta fórmula la habíamos repasado la clase anterior. No sé si se acuerda. ¿Se acuerda cómo sacarla? La vamos a sacar igual juntos. Voy a ir a la función mínima ahora, fx, insertar función. Busco la función mínimo, pongo aceptar, elijo los valores que tiene que calcular y luego vuelvo a la función, ¿ya? Ahí tengo el valor máximo y el valor mínimo. ¿Qué es lo que hago? Lo arrastro y automáticamente tengo los valores máximos, lo arrastro y automáticamente tengo todos los valores mínimos. ¿Ven que se dan cuenta? Es como se llama, sencillo. Es como fácil de ingresar. ¿Alguien le puede explicar a los chicos que están en el grupo ahí que estamos en la clase, que no sabemos por qué? Es que para no salirme de aquí de la pantalla, alguien le podría escribir ahí. Que es la misma clase de lo que me estaban diciendo ustedes. Explíquenle por último que tienen que entrar por el navegador. Ahí en el WhatsApp del curso, porfa, para no dejar esto. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta que es más rápido extendiendo la fórmula? Acelerando la función con ¿cierto? Con esta flechita o este cursor, que lo que hace es aumentar la secuencia repetitiva o aumentativa. ¿Es más fácil o no? Me responden ahí. Porque así yo tengo la posibilidad de extender rápidamente. ¿Lo hicieron así o no? Algunos Yo lo hice así. Ya.
Sí, yo igual le hice así, profe. Ya, súper. Ve que eso optimiza harto el trabajo. Ahora vamos a sacar la función promedio. Vamos a sacar el promedio del vendedor A. Y esta función promedio, usted también la practicó el otro día, ¿cierto? Con el profesor Raúl. Vamos a ir en función. Obviamente lo primero siempre es posicionarse en el lugar donde vamos a dejar el promedio. Vamos a ir a insertar función. Vamos a elegir la función promedio. Vamos a aceptar. Y vamos a seleccionar los valores que va a promediar. Vamos entonces a seleccionar de enero a junio. Una vez que lo selecciono, vuelvo a este cuadro de argumentos y le coloco aceptar. Me va a tirar, ¿cierto?, el rango de valores promediados. Siempre los tira con decimal, siempre. Para ello yo puedo disminuir los decimal. Tengo acá estos dos botones de aumentar y disminuir. Si yo le pongo disminuir, va a ir quitando el decimal y lo va a dejar en un número entero, o sea, lo va a aproximar a un entero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de nuevo? Otra vez vamos a sacar el promedio. Fx, la función promedio, aceptar. Acá tengo que elegir los valores que va a promediar. Elijo yo desde B4 hasta G4, que es el valor acá de la columna. Acepto. Tengo ahí los valores. ¿Y qué es lo que hago yo? Disminuyo los decimales. ¿Van bien hasta ahí? ¿Van bien siguiendo la operación de la fórmula del promedio? ¿Me avisa, me confirma? Ahí con el audio, voy a activar el audio y me confirma. O la volvemos a repetir. ¿Cómo está sacando promedio? ¿Me pueden ahí confirmar algunos? ¿Por audio, no por el chat? Sí, a mí no me complico. No, ¿y los demás? ¿Cómo van? Yo voy bien. Bien. Ya, súper. Entonces aquí puedo hacer lo mismo. Una vez que yo hago la primera, yo lo arrastro y tengo el promedio. ¿Ya? Hago lo mismo que hicimos recién con esta cruz negra que aparece aquí en la parte inferior. Yo la arrastro y automáticamente tengo yo el promedio estructurado. Si se dan cuenta, yo al aplicar esta herramienta de este cursor que me genera secuencias aumentativas o repetitivas, no solamente puedo repetir valores. Por ejemplo, si yo coloco A, B y lo extiendo, me va a hacer el abecedario completo, rapidito. Repite números, repite letras, hace la secuencia aumentativa de números o de letras, y también tengo la posibilidad de repetir estas fórmulas. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, automáticamente fue cambiando la fórmula. Ocupó la misma estructura, pero cambió, ¿cierto?, los valores. ¿Ya? Los valores y las posiciones del rango. Si se dan cuenta, uno cuando ya va practicando, esto no resulta tan difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y esto va a ser, lo voy a explicar, después lo vamos a repasar en las próximas clases. Voy a explicar cómo trabajar los gráficos. Los gráficos, como la palabra lo dice, es la forma que yo tengo para explicar o mostrar valores por medio de una extensión visual. ¿Ya? Es la forma que yo tengo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo mostrar todos estos valores que están acá, esta tablita, la puedo mostrar de manera visual, gráfica, a través de esta herramienta que se conoce como gráfico. Es como el dibujo de valores, el dibujo de datos. Y para yo trabajar con los gráficos, lo primero que tengo que hacer es seleccionar los valores que voy a graficar. Voy a trabajar primero, por ejemplo, con los valores de enero, ya de los diferentes vendedores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono yo desde enero hasta el último valor del vendedor F. No voy a seleccionar el total, porque después voy a hacer un gráfico general. Entonces selecciono de enero hasta F, lo seleccioné, voy a donde dice insertar
la barra insertar, y aquí aparecen diferentes tipos de gráficos. Voy a elegir yo, el primero que vamos a trabajar para explicarlo es el de columna. Y voy a trabajar yo en el de columna en 3D, en este primero. En realidad puede ser cualquiera, pero voy a trabajar yo en ese. Entonces fui a insertar, gráfico, elegí el de columna, y este es el de columna en 3D. Si se dan cuenta, automáticamente me muestra un gráfico que puedo cambiarlo yo, puedo cambiar las tonalidades que están acá arriba. Eso es netamente estético. Pero el gráfico todavía no está muy claro. No dice mucho, no está tan interpretativo. Sé que es de enero, sé que están todos estos valores que representan a estos vendedores, pero dice 1, 2, 3, no está el vendedor A, B, C, D. Entonces yo podría cambiar cierta información. Para ello, acá donde dice diseño de gráficos, en esta barra, yo tengo la posibilidad de ir colocando algunos datos, algunos argumentos, y puedo ir eligiendo que están acá. Yo voy a seleccionar ese que me indica automáticamente el valor. Cuánto es lo que vendió en el vendedor A, el B, pero en este caso no dice A, dice 1, 2, 3, tampoco está muy claro. Tienen el valor, pero no está muy claro. Como no está muy claro, voy a ir acá donde dice datos y voy a pinchar donde dice seleccionar datos. Automáticamente sé que estoy elaborando, trabajando en el mes de enero, y acá están los números. Entonces yo voy a cambiar los números para que tenga el nombre del vendedor. En este caso yo le puse vendedor A, B, C, pero podría decir Guillermo, Juan, Elías, Claudia, lo que sea, como el vendedor. Entonces voy a pinchar donde dice editar y voy a seleccionar desde el vendedor A hasta el vendedor F, que son los datos que necesito yo. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente me cambió acá abajo en el gráfico los vendedores. Con el solo hecho de hacer esto. Editar, me fui a otro lado. Editar acá. Seleccionar de A a F. Vuelvo. Automáticamente me cambia los valores. Pongo aceptar y aceptar. Si pongo aceptar y aceptar, automáticamente tengo un gráfico un poco más claro que me indica que el vendedor A, ¿cierto?, gastó eso o invirtió eso. En B, en C, en D. ¿Ya? Esto es la forma de cómo uno tiene para graficar. Voy a explicar lo mismo, pero con otro tipo de gráfico. Recuerden que lo primero siempre es seleccionar los valores que va a graficar febrero. Voy a, donde dice insertar, voy a trabajar con un gráfico circular. Voy a trabajar con este, en 3D, que es el que está acá. ¿Ya? Tiene lo mismo, puedo elegir yo otros colores. Eso en realidad es algo que usted podría elegir. También tengo la posibilidad de colocar en los datos que están acá, que pueden ser en porcentaje, puede ser el dato real. Ahí yo elijo qué es lo que quiero que vaya. ¿Ya? El dato con el porcentaje. Ahí está. Pero como necesito que también tenga valores, también hago lo mismo. Voy a editar, selecciono acá la letra y pongo aceptar y automáticamente sé que este es el valor del vendedor A, del B, del C. Si es que quisiera que fuera así el dato, a lo mejor puede ir sin datos o así yo elijo cómo quiero que se represente o de esa forma, haciendo el porcentaje o con valores como yo lo explico. Entonces, a esto yo con el botón derecho le puedo agregar un título, lo puedo mandar al fondo, le puedo cambiar incluso los colores que tiene, pero esas cosas son estéticas que después las vamos a ir explicando en su momento. Entonces el gráfico lo que hace es mostrar de manera representativa los valores que tengo yo aquí en la tabla. ¿A alguno le resultó el gráfico? ¿Logró hacerlo? De todas maneras, la próxima semana vamos a trabajar en puros gráficos. ¿Alguno logró hacerlo? Chicos. ¿Hice un gráfico yo? Ya, súper.
Si se dan cuenta, no es difícil. Es la forma como yo tengo de interpretar datos por medio de un gráfico. Lo hace visible. Y a veces a las personas les es más fácil entender esto que entender una tabla completa. O a veces yo puedo al gráfico, puedo yo insertarle la tabla. Por ejemplo, yo podría insertarle al gráfico abajo una tablita así como esta, más ordenada, pero va a depender del estilo del gráfico, del tipo de gráfico que yo ocupe. Entonces este puesto lo puedo copiar a Word cuando tengo que hacer un informe estadístico, de un trabajo de investigación, donde yo ocupo datos. Entonces todo eso va a depender un poco de para qué yo necesito el gráfico. Existen una cantidad de gráficos que son para varias cosas, que después lo vamos a ir explicando, que trabaja con ejes diferentes, eje X, Y, Z, para graficar otras cosas. Ya están los lineales, hay varios. Vamos a ir practicando gráficos la próxima clase. Voy a dejar de compartir. Y de verdad espero, chicos, que haya sido, que lo hayan logrado entender. El objetivo de la clase se entendió, que era que usted lograra reforzar las fórmulas y lograra aprender el uso del gráfico. ¿Les quedó claro? Me pueden hacer ahí con un dedito pulgar o me pueden responder si les quedó claro, muy difícil, fácil, más o menos, en el chat o en el audio. Bueno, ahí la mayoría está mencionando de que sí, que les quedó claro. De todas formas, esto lo vamos a seguir repasando, vamos a seguir reforzando esto de los gráficos.